Muy buenos días a todos. Es lindo verlos un domingo más. Y si tienen sus Biblias, les quiero invitar a que puedan abrirlas en Jonás, capítulo 2. Vamos a continuar nuestra serie que empezamos la semana pasada. Entonces, Jonás 2 y vamos a leer el capítulo entero. Dice así. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo. En el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las aguas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, y la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma. Del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de poder reunirnos nuevamente esta mañana y oramos que tu Espíritu guíe todo lo que vamos a hablar hoy, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas, hablando a corazones y pedimos que realmente quebrantes nuestros corazones con tu palabra y que también sanes nuestros corazones, que vuelvas nuestros corazones hacia ti. Gracias por tu presencia con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes han leído o han visto Los Miserables. Es un clásico, uno de mis libros favoritos, pero si lo han leído o lo han visto, recordarán que casi al principio hay una escena muy impactante, muy conmovedora, donde el personaje principal, Jean Valjean, recibe misericordia, ¿no? Y este hombre había sido enviado a la cárcel, pasó 19 años ahí, y después de cumplir su sentencia es liberado de la cárcel, y llega a un pueblo, y en este pueblo tiene que presentar un como pasaporte amarillo en la comisaría, y esto era algo característico de los ex convictos, ¿no? Entonces todo el pueblo se entera del pasado de este hombre, y como consecuencia nadie le quiere recibir, todos lo desprecian, no quieren recibirlo en su casa, no le quieren ayudar, no le quieren dar trabajo, y está en una situación muy mal. Entonces al final, en su desesperación, llega a la casa de un obispo, y este le abre la puerta y le recibe con mucha hospitalidad, ¿no? Le da un lugar para dormir, le da comida, le da una bienvenida muy, muy bonita, ¿no? ¿Y cómo es que Valjean agradece la amabilidad de este hombre? Lo que hace en la noche es despertarse y empezar a robar sus cosas, ¿no? Le empieza a robar sus, digamos, cosas de plata que tenía, cosas de mucho valor. Básicamente se roba lo único que este hombre tenía de valor, porque él era alguien que todo lo que recibía lo daba a los pobres, ¿no? Entonces Jean Valjean se roba todo lo que este hombre tiene de valor, ¿no? Realmente este hombre es alguien muy, muy malagradecido, es alguien despreciable, es alguien que merece lo peor de lo peor, ¿no? Entonces se escapa con las cosas, y cuando está tratando de huir de la ciudad, hay la policía lo agarra, ¿no? Y lo encuentra con todo lo que está robando, lo llevan de vuelta al obispo y le dicen, mira, encontramos a este hombre robando tus cosas. Y es interesante porque en esa parte, ¿qué hace este obispo? En vez de darle su merecido, en vez de sentenciarlo y mandarlo de nuevo a la cárcel, decide mostrar misericordia.
Y lo que él le dice a la policía es, no, en realidad yo le regalé estas cosas a este hombre para que él pueda como que recuperar y salir de esta situación en la que está, ¿no? Y además dice, y no solo eso, sino que también te quería dar estos candelabros de plata que te olvidaste, y le da más todavía, ¿no? Y entonces es una escena muy impactante porque esto es algo que toca el corazón de Valjean en una manera sorprendente, ¿no? Es algo que le cambia la vida, ¿no? Porque él sabía que no merecía esto y que este hombre estaba siendo muy bueno con él, ¿no? Este acto es algo que le quebranta, ¿no? Que logra hacer que él sienta el peso de su maldad en una forma que ni siquiera los 19 años de cárcel le habían hecho sentir, ¿no? Y es algo que le cambia, le transforma, le lleva de ser un criminal malagradecido y descarado a ser un hombre que dedica su vida a ayudar a la gente que está en necesidad. Y no sé si alguna vez tú, digamos, en tu vida has experimentado algo como eso, ¿no? Donde tal vez tú no merecías que alguien te trate bien, y alguien te trató bien, ¿no? Que te hayan dado un trato bueno cuando tú no lo merecías y cuando más bien merecías todo lo contrario. Pero si en algún momento de tu vida has experimentado eso, sabes que ese tipo de experiencias son muy poderosas, ¿no? Son experiencias que te marcan de por vida y son experiencias que te transforman en una manera muy profunda. Y el pasaje que hoy hemos leído es como un momento en la vida de Jonás donde él experimenta eso, donde él experimenta la misericordia de Dios de una forma que es impresionante, ¿no? Si recordamos la semana anterior, Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Dios le dijo que vaya a Nínive y él se fue en la dirección opuesta. Estaba viviendo en rebeldía contra Dios, ¿no? Y de repente él se encuentra en medio del mar. Hay una tormenta salvaje que está a punto de matar a todos, está a punto de destruir el barco. Es una tormenta que Dios envió por consecuencia de la rebelión de Jonás, ¿no? Y mientras están ahí se enteran de que la única forma de que esta tormenta se va a calmar es si Jonás es lanzado al mar. Entonces al principio los marineros tratan de seguir remando, tratan de no echar a Jonás al mar, pero finalmente no les queda otra alternativa, no están pudiendo contra la tormenta y tienen que lanzar a Jonás al mar, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que en ese momento Jonás merece? En ese momento lo que Jonás merece es juicio. Lo que en ese momento merece es castigo. Jonás merece morir en el fondo del mar. Eso es lo que merece por lo que ha hecho, ¿no? Pero en vez de darle su merecido, vemos que Dios es misericordioso con él y que manda a un pez grande, una ballena, no sabemos exactamente qué, y que se lo traga. Y en ese lugar Dios milagrosamente preserva la vida de Jonás, ¿no? Y entonces esto es un acto de misericordia de Dios, es un acto de bondad, es un acto donde Dios está siendo misericordioso y siendo bueno con alguien que no merece eso, ¿no? Y entonces en Jonás 2 lo que encontramos es la oración que Jonás hace desde el vientre del pez, donde está recordando lo que él ha experimentado en el mar y donde está agradeciendo a Dios por la forma que Dios ha sido misericordioso con su vida. Y es muy poético, es casi como un salmo, ¿no? Y entonces en los versículos 1 y 2 encontramos la introducción de esta oración y dice así: Entonces oró Jonás al Señor su Dios y desde el vientre del pez y dijo: En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Y lo que quería hacer hoy es que podamos mirar el contenido de esta oración que Jonás hace y poder ver un poco lo que está diciendo, ¿no? Y quería básicamente dividirlo en 3 partes. Primero hablar sobre la ruina que Jonás experimenta. Después hablar sobre la respuesta que él tiene en medio de esta situación y finalmente sobre el rescate. Entonces, la ruina,
la respuesta y el rescate. Todo empieza con Ere, como para que sea más fácil de recordar. Entonces, primeramente, la ruina. Y vemos esto en los versículos 3 al 6. Dice, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, y sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, y la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Aquí Jonás está reflexionando sobre la terrible situación en la que se encuentra por causa de su pecado y de su rebelión. Muchas veces cuando imaginamos la historia de Jonás, lo que imaginamos es que Jonás es lanzado al mar y que inmediatamente aparece el pez y se lo traga, y casi instantáneamente Jonás está a salvo, podríamos decir, en el estómago del pez. Pero cuando leemos este capítulo, descubrimos que en realidad no fue así, que hubo un momento donde él permaneció en el agua, que él estuvo en el agua un periodo de tiempo, ¿no? Y que estuvo ahí luchando contra las olas, que estuvo luchando contra la corriente, y que estaba luchando por mantenerse a flote. Y que Dios permite que él pueda pasar este tiempo en el agua para que pueda entender el peso de su rebelión y de su pecado. Y lo deja ahí un tiempo. Quiero que vean un poco la forma gráfica que Jonás describe este tiempo que está pasando en el agua. Por ejemplo, en el versículo 3, la segunda parte, dice, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. En este punto, Jonás todavía está en la superficie del agua, ¿no? y está luchando por mantenerse a flote, pero le está costando, porque dice que las olas constantemente están viniendo sobre él, ¿no? Después permanece ahí un tiempo, y en el versículo 5 vemos que empieza a perder la batalla contra las olas. Versículo 5 dice, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Aquí Jonás ya está empezando a hundirse bajo el agua. Y después dice, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. Aquí Jonás ya se está hundiendo hasta el fondo del mar. Entonces es una descripción muy gráfica de cómo él está luchando, pero está cayendo y está perdiendo y está siendo hundido bajo el agua. Y después en el versículo 6 vemos un vistazo de la desesperación que siente en ese lugar. Porque dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Y eso es tremendo, porque Jonás básicamente se sentía como un prisionero del agua, como un prisionero del mar, que sin importar cuánto él esté intentando por salvarse a sí mismo, no podía. No había forma de escapar de esta prisión acuática. Y parece que la muerte es inevitable. Él está seguro de que va a morir. Anteriormente había dicho que estaba al borde del Seol, que es el lugar de la muerte. Y aquí describe ese lugar como una puerta con barras y cerrojos. ¿No? Él sabe que una vez que pase por este lugar, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y entonces él está realmente desesperado, está al borde de la muerte, sabe que no puede hacer nada, que va a morir y que una vez que muera no hay vuelta atrás, y está muy desesperado, ¿no? Pero lo peor de todo esto es que Jonás sabe que lo merece. Eso es lo peor. No es que Jonás sea un hombre inocente, que simplemente está sufriendo una desgracia que le sucedió por casualidad, sino que él sabe que esto es algo que él mismo ha traído sobre sí, porque es un juicio de Dios, que él ha traído esto por su propia rebelión. Y en el versículo 4 lo reconoce, dice que ha sido expulsado por Dios, ¿no? Entonces es una situación muy seria la que él está pasando. Y cuando me ponía a pensar en esto, me ponía a pensar que en realidad hay una relación de lo que Jonás estaba sintiendo y la realidad en la que nosotros estamos como humanidad.
Porque si recuerdan la semana pasada, vimos que la rebelión de Jonás no es único a Jonás, ¿no? Él no es el único rebelde. Jonás era rebelde, pero también nosotros somos rebeldes, ¿no? Nosotros no hemos realmente vivido a la estatura de lo que Dios manda de nosotros. Hemos sido rebeldes. Y eso significa que si yo soy rebelde, yo también merezco el juicio, así como lo merecía Jonás. ¿No? Tal vez no nos estamos ahogando en el fondo del mar, pero lo cierto es que cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, experimentamos las consecuencias de nuestro pecado, incluso en esta vida. Y si no fuera por la misericordia de Dios, la Biblia dice que cada uno de nosotros nos perderíamos por la eternidad. Entonces, en realidad, estamos en una situación muy similar a la de Jonás, por nuestra propia rebelión y nuestro pecado. Pero si bien eso es cierto, y si bien es cierto que Dios es santo, si bien es cierto que el juicio de Dios es real, también vemos otro aspecto de Dios muy importante acá, y es que Dios es grande en misericordia, y que una y otra vez ofrece oportunidades a hombres pecadores de poder encontrar salvación en Él. Entonces, quería que ahora podamos ir a la segunda parte de esta oración y ver la respuesta que Jonás tiene en medio de esta situación que está. Una vez que Jonás está al fondo, podríamos pensar que básicamente todo se ha echado a perder, que no hay ninguna esperanza para él y que realmente no hay salida de esta situación. Jonás ya no puede más, ¿no? Ya ha intentado todo lo que una persona podría hacer y nada ha funcionado. Y él está al borde de la muerte, ¿no? Pero mientras él está ahí, hace algo muy importante. ¿Qué es lo que Jonás hace? En el versículo 7 vemos que él clama a Dios. Que clama a Dios. Fíjense el versículo 7, dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. No sé si alguna vez tú has sentido que tal vez has cometido un pecado y te sentías completamente indigno de Dios. Sentías que tu pecado fue tan grande que realmente no puedes acercarte a Dios, que no puedes ni siquiera orar a Dios. Tal vez has cometido algo o has caído tan bajo esta vez que dices, bueno, ahora seguro ni siquiera Dios quiere saber más de mí, ¿no? Ya todo se ha echado a perder y ya he ido más allá de la posibilidad de encontrar misericordia. Y si alguna vez has sentido eso, creo que el libro de Jonás es un libro que podría traer mucho consuelo a tu corazón. Porque algo que vemos acá es que Jonás cayó muy bajo, ¿no? Que él realmente hizo algo que fue muy malo. Pero sin embargo, cuando él clama a Dios, Dios no le tira la puerta en la cara. Y no es que Dios le dé la espalda, sino que vemos que cuando él clama a Dios, Dios lo escucha y Dios lo recibe con brazos abiertos. Y lo que esto nos muestra es que no hay forma de pecar tan seriamente o caer tan bajo que una persona esté más allá del alcance de la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios es tan grande que puede incluso llegar a esos lugares bajos y extremos, ¿no? Y eso creo que es algo que debería darnos mucha esperanza, de decir, bueno, tal vez yo he caído muy bajo, pero la misericordia de Dios puede llegar y alcanzar incluso a ese lugar. Y tal vez nos preguntamos, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un Dios santo, un Dios que es perfecto, que no tolera la maldad, cómo es que Él escucha la oración de un hombre como Jonás? Alguien que se ha rebelado por completo contra Él. ¿Y cómo es posible que Él podría ser misericordioso con alguien como nosotros, como uno de nosotros? Y la forma que esto es posible no es porque nuestro pecado no sea tan serio y no es porque nuestro pecado no ofenda a Dios, es simplemente porque Dios ha provisto una manera de limpiar nuestro pecado, que Dios ha provisto una forma de hacernos aceptables delante de Él. Y quiero que miren nuevamente el versículo 7, es muy interesante.
Fíjense conmigo. Dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Escucharon esa última parte? Mi oración llegó a ti, hasta tu santo templo. La pregunta es, ¿por qué el templo? Parece totalmente fuera de lugar. Y si se fijan en el versículo 4, también mencionó el templo ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en el templo? ¿Por qué es tan importante mencionar esto? Y es porque el templo era el medio que Dios proveyó en ese tiempo para lidiar con el pecado de la humanidad, ¿no? Sabemos que Dios no puede simplemente ser misericordioso de la nada. Eso no sería justo. Dios es justo, tiene que mantener su justicia, ¿no? Y entonces, cuando hay un pecado, hay una paga por ese pecado, ¿no? Alguien tiene que pagar por el pecado, y la paga del pecado es muerte. Eso es lo justo, ¿no? Es decir, que si yo peco, yo merezco morir. Eso es lo que es justo delante del Señor, ¿no? Si una persona peca, debería morir. Pero lo que es increíble es que en el templo Dios había provisto una forma en la que un animal podía morir en el lugar del pecador. Que el pecador simbólicamente transfería su pecado al animal y el animal moría en el lugar del pecador como un sustituto, ¿no? Y esa es la forma que Dios mostraba misericordia, ¿no? Castigaba el pecado, pero en vez de castigarlo sobre la persona, lo castigaba sobre el animal. Y eso era la forma que Dios podía ser misericordioso con las personas, ¿no? Entonces, por eso Jonás ora pensando en el templo. Es como si dijera, Dios, clamo a ti y pido misericordia, pero no porque yo lo merezca, sino por ese sustituto que va a morir en mi lugar. Eso es lo que Jonás estaba pensando. Y saben que ese es el mismo clamor que tú y yo podemos hacer hoy en día. Es el mismo clamor. ¿Y por qué? Tal vez dices, bueno, pero hoy en día no hay un templo, hoy en día no hay sacrificios, no hay nada de esas cosas. Pero ¿saben por qué no hay un templo? ¿Saben por qué no hay sacrificios hoy en día? ¿Saben por qué no venimos aquí a la iglesia y cortamos corderos y los sacrificamos? Porque hay otro templo y otro sacrificio. Es Cristo, ¿no? Que sabemos que Cristo es el nuevo templo. Cristo es el nuevo punto de encuentro entre Dios y los hombres. Es decir, que si yo quiero tener un encuentro con Dios, yo tengo que ir a Cristo, ¿no? Y no solo eso, sino que Cristo es el nuevo Cordero. Es el que, así como esos corderos, recibió el pecado, tomó el pecado y murió en nuestro lugar. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces es muy importante entender esto, ¿no? Que nosotros también podemos hacer ese mismo clamor, ¿no? En nuestro pecado. Yo puedo encontrar misericordia simplemente por lo que Cristo ha hecho, porque Él es el templo y Él es el Cordero, y yo puedo hacer el mismo clamor. Pero quiero que se fijen algo, y es ¿cuándo es que Jonás clama a Dios? ¿Se fijaron eso? ¿Cuándo es que Jonás clama a Dios? No es en su casa, no es cuando está en la comodidad de su casa tomando mate, ¿no? Si fuera Uruguay. No es ahí. Tampoco es cuando está en el barco escapando del Señor. Y no es ni siquiera cuando está en medio de la tormenta a punto de naufragar. ¿Cuándo es que Jonás clama a Dios? Es cuando está en el fondo del mar, ¿no? Cuando ya ha llegado a lo último, cuando ha tocado fondo y básicamente no hay ninguna salida y básicamente no podría caer más bajo. Ese es el lugar cuando él clama a Dios. Y esto me parece que es muy ilustrativo de lo que muchas veces sucede en nuestras vidas, ¿no? Que muchas veces, cuando las cosas andan bien, es muy fácil olvidar a Dios. Es muy fácil sentir que yo no necesito a Dios, que yo estoy bien, que yo puedo hacerlo todo solo, ¿no? Es muy fácil pensar eso. Pero ¿qué pasa cuando he llegado al límite, cuando he tocado el fondo? ¿Qué pasa cuando quizás las consecuencias de mi pecado me han alcanzado? Y cuando estoy siendo destruido por mis propias malas decisiones.
¿O qué pasa cuando estoy al borde de la desesperación y cuando ya no sé a dónde clamar? En esos momentos muchas veces es cuando Dios o cuando estamos más predispuestos a clamar al Señor, ¿no? Y creo que es triste decir eso, ¿no? Porque no debería ser así, pero muchas veces es lo que pasa, que no buscamos al Señor hasta que estemos en ese punto, estemos al límite, ¿no? Pero lo que es impresionante es que Dios puede usar eso, puede usar incluso la miseria, puede usar una situación muy mala y revertirlo para bien, ¿no? Para que esa sea una oportunidad para que nos acerquemos a Él. Ahora, la pregunta es, ¿debería esperar hasta llegar a ese momento para buscar del Señor? Obviamente no. No es lo ideal. Porque lo único que logramos al postergar el buscar a Dios o el acercarnos a Dios, lo único que logro al postergar eso es prolongar mi miseria, ¿no? Entonces no es lo ideal. Pero lo menciono simplemente porque capaz alguno de nosotros está ahí. Capaz alguno de nosotros ha tocado fondo. Estamos en lo más bajo. Y lo que quiero animarte es que si estás ahí, este es el momento perfecto para clamar al Señor, ¿no? Y que la misericordia de Dios alcanza ese lugar. Y que yo puedo clamar a Dios y saber que Él va a responder, no porque yo lo merezco, sino porque alguien ha pagado el precio de mi pecado, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre la ruina que Jonás experimenta por su pecado. Hemos hablado sobre la respuesta que tiene en medio de ese lugar y quería hablar finalmente sobre el rescate que Dios le ofrece. Podríamos decir que desde el momento que Jonás ha empezado a escapar del Señor, se ha encontrado en un constante proceso de descenso. Es bien interesante eso, ¿no? Que cada vez que se menciona un movimiento de Jonás, es un movimiento para abajo. Interesante, ¿no? Por ejemplo, si después quieren revisar, en Jonás 1:3, desciende a Jope para encontrar un barco que lo lleve lejos de la presencia del Señor. En el 1:5, baja a la bodega del barco para dormirse, ¿no? Después en el 1:15, lo tiran al mar, ¿no? Cada vez está bajando. Y eso no termina en el capítulo 1, sino que continúa en el capítulo 2. El capítulo 2 estaba en la superficie del mar, luchando contra las olas, y después acaba en la profundidad, al borde de la muerte. Entonces es como que un proceso de descenso. Y creo que esto es muy ilustrativo de cómo algo que sucede en la vida, que mientras más me estoy alejando del Señor, más bajo voy a caer, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? ¿Y cuándo es que esto cambia en la vida de Jonás? Esto cambia, digamos, cuando cambia el movimiento hacia abajo, cambia cuando Jonás está en el fondo y ya no puede bajar más. Ese es el lugar donde la cosa cambia. En el versículo 6 es cuando Dios interviene. Y dice así, la última parte del 6. Dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Dios ha tomado una situación de miseria y le ha dado la vuelta por completo. Y eso es lo mismo que Dios puede hacer hoy en día, ¿no? Tomar una situación que realmente no podrías rescatar nada y Dios tiene la capacidad de revertir eso por completo. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios que estaba actuando en ese tiempo y que estaba obrando en la vida de Jonás es el mismo Dios al que tú y yo servimos hoy. Ese Dios no ha cambiado, ¿no? Entonces es algo que debería darnos mucha esperanza. La oración de Jonás termina en los versículos 8 y 9. Está alabando a Dios por la infinita misericordia que Él ha tenido sobre su vida. Dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Es impresionante esos versículos. Creo que algo que nos muestra es que cuando estamos corriendo de Dios,
estamos buscando nuestra seguridad, estamos buscando salvación, gozo, satisfacción en cualquier cosa fuera de Dios, lo único que vamos a hacer es encontrar que es un camino sin salida. Es algo que no lleva a ningún lado. Los que siguen ídolos no encuentran nada. Los ídolos prometen mucho, pero ofrecen poco, ¿no? Y mientras estemos corriendo tras eso, vamos a encontrar que no encontramos lo que nuestras almas realmente necesitan y quedamos totalmente decepcionados. Pero por otro lado, cuando corremos a Cristo, es cuando nuestras almas encuentran lo que realmente anhelan y lo que realmente necesitan. Me encanta la frase al final, dice, la salvación es del Señor. No es de nosotros, no es de nuestras fuerzas, no es de nuestra inteligencia, no es de nuestra moralidad, no es de lo que yo hago, no es de cuántas veces voy a la iglesia, no es de nada de eso. La salvación es del Señor. Y podríamos decir que esa es la declaración central del libro de Jonás y que incluso es la declaración central de toda la Biblia, que la salvación es del Señor. Ese es el mensaje de la Biblia. La salvación es del Señor. Él es el protagonista de la historia. Él es el que hace todo, de principio a final. Y por lo tanto, como Él es el protagonista, Él es el que merece toda la gloria. Y eso es lo que Jonás reconoce aquí. El capítulo 2 termina con el versículo 10. Al final dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y aquí, básicamente, Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás, de que él pueda volver a donde estaba en el principio. Le está dando una segunda oportunidad de hacer lo que Dios le había pedido hacer desde el principio. Y así es Dios con nosotros. Es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades y de miles de oportunidades, porque su misericordia es tan grande. Ahora la pregunta es, ¿qué esperaríamos de Jonás ahora? Después de que haya recibido esa misericordia, esperaríamos que su actitud y su vida sea como Jean Valjean de Los Miserables, ¿no? Que sea algo que le impacte, que sea algo que transforme su corazón, que él diga, yo he recibido tanta misericordia, ahora yo voy a extender esa misma misericordia que yo he recibido a los demás. Pero vamos a tener que esperar hasta la siguiente semana para ver cómo continúa la historia. Pero mientras tanto, quería simplemente animarles con algo. Y es que realmente podamos correr a Cristo, ¿no? Creo que es algo que nos muestra muy claramente este capítulo. Que podamos correr a Cristo para encontrar salvación, ¿no? Si aún no hemos entregado nuestra vida a Cristo, para que Él sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Que hoy sea el día de salvación. Que en tu casa puedas orar a Dios, decir, Dios, soy un pecador, merezco el juicio, merezco ser echado y desechado por ti, pero sé y confío y creo que Cristo murió en la cruz por mi pecado. Y te pido que seas misericordioso de mi vida. Pido que seas el Salvador de mi vida, que seas mi Señor, que me ayudes a vivir para ti. Y te animo a que le entregues tu vida, si aún no lo has hecho. Pero además de eso, que tal vez ya has hecho eso y que puedas seguir clamando al Señor, que puedas seguir buscando al Señor, seguir buscando la misericordia de Dios cada día. Y que realmente puedas correr a Él, incluso para restauración. Porque muchas veces, aún siendo creyentes, caemos muy profundo y necesitamos que Dios nos restaure. Entonces, que sea algo para clamar al Señor. Que esto también sea un recordatorio, así como Jonás alababa a Dios por la salvación que Él trajo a su vida, que nosotros podamos alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Que nos ha sacado del hoyo, nos ha sacado del pozo más bajo, y nos ha hecho sus hijos, y que podamos realmente agradecer a Dios por eso, ¿no? Y que realmente podamos hacer eso, ¿no? Ese es mi deseo, que podamos correr a Cristo para misericordia, y que no que esperemos hasta estar en el fondo del pez para empezar a clamar al Señor. O aún peor que eso, que no rechacemos la misericordia de Dios por completo y acabemos en la tierra con cerrojos que pone su cerco para siempre.
Padre, te damos gracias porque tu misericordia es infinita. Y Padre, tú conoces nuestros corazones, tú conoces dónde estamos cada uno de nosotros en relación a ti. Señor, oro que toques nuestros corazones, Señor, que nos convenzas de nuestra necesidad de ti, Señor, que podamos ver lo desastroso que es el pecado, cómo el pecado nos destruye, nos lleva para abajo, nos mata, Señor, y ayúdanos a realmente sentir convicción de nuestro pecado. Pido que también nos ayudes a ver la belleza del Evangelio, Señor, ya sea que hayamos aceptado el Evangelio en algún momento, Señor, o nunca lo hayamos hecho, que podamos correr a ti por esa misericordia que tú nos ofreces por medio de Cristo, y que podamos clamar a ti, que podamos alabarte por toda la eternidad, por la forma que tú has sido tan bueno con nosotros. Padre, te damos gracias por cómo eres, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia, y ayúdanos, Señor, a realmente crecer en tu gracia cada día. Gracias, Padre, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ha sido muy lindo poder verlos nuevamente. Esperamos que tengan una semana muy linda y nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, buenas tardes a todos.